En temporada de lluvia o frío me encanta hornear galletas y estas que te comparto con especias son súper fáciles. Se conocen como espéculos y son originarias de Bélgica. Yo les he dado un diseño bonito con unos sellos que conseguí en una tienda, pero bien puedes simplemente cortarlas en cuadritos o utilizar el cortador que tú tengas en casa. ¿Qué te parece si me acompañas a verlas? Para empezar vamos a licuar 80 gramos de azúcar morena y así vamos a hacer nuestra propia azúcar glass. Esto porque el azúcar morena le va a dar un sabor caramelizado a tus galletitas que estoy segura te va a encantar. Por ello es importante utilizarla y licuarla hasta que esté súper finita como te muestro en el video. Y mientras licúo te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Y bueno, aquí ya la tenemos lista, mira cómo está de finita. Así que bueno, vamos a continuar con la receta. Para ello te muestro las especias que necesitamos. Usaremos una cucharadita de canela molida, media cucharadita de jengibre molido, un cuarto cucharadita de nuez moscada, un cuarto cucharadita de clavo de olor molido y opcionalmente una pizca de cardamomo y una pizca de anís estrella, que por ser especias fuertes, solo como te comento, una pizca pequeñita. Ok, ahora aquí tengo 200 gramos de harina de trigo todo uso o harina común, a la cual le vamos a agregar primero 10 gramos de maicena, seguida por un octavo cucharadita de polvo para hornear y un octavo cucharadita de bicarbonato de sodio. El bicarbonato es por el uso del azúcar morena. Vamos añadiendo todas las especias, que como puedes notar son parecidas a las que llevan las galletas de jengibre. Lo único que cambia es que estas no llevan melaza y también pues cambia la proporción de especias. Pero bueno, pues ahora vamos a mezclar, a combinar todo muy bien y dejaremos a un lado nuestros ingredientes secos para continuar con nuestra masita. Para ello en otro bol ya tengo 110 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente para que así podamos ir aplastándola, cremándola con una espátula. Esto te llevará poco menos de un minuto seguramente. Continuemos vaciando el azúcar glass que preparamos hace un momento con el azúcar morena. Vamos a ir tamizando para así asegurarnos que no se vayan las posibles pelotitas que se forman en el azúcar por humedad. Y después, ya que hemos terminado de tamizar, con la misma palita o con un batidor de globo manual, lo que tú tengas en casa, vamos a ir batiendo por un minuto nada más, solo a cremar. Esta pasta va a tomar un color café clarito por el azúcar que estamos utilizando esta vez. Como puedes notar es muy sencillo esto porque la mantequilla pues está a temperatura ambiente, entonces nada más es ir con la palita aplastando, presionando la mantequilla contra el azúcar utilizando, como te comento, la palita o el batidor de globo. Separemos las yemas de las claras. Recuerda que las claras las puedes guardar en el refri y usarlas para otra receta que ya en un futuro les voy a compartir. Pero bueno, en total son 33 gramos de yemas y vamos a vaciarlas en este momento a la masita. Importante, yemas a temperatura ambiente y mezclemos a incorporarlas muy bien, a no ver restos de yema suelta en la masa. Tiempo de mezclado igual, aproximadamente un minuto, incluso poco menos de un minuto. Pero bueno, lo que sigue es agregar media cucharadita de esencia de vainilla, que ya saben no puede faltar en nuestras preparaciones, pues siempre aporta un sabor muy rico. De hecho, complementa a las especias que vamos a utilizar en estas galletitas. Lo mismo con la sal, de la cual usaremos de un cuarto a media cucharadita dependiendo de la sal que estés tú utilizando. Por último, para ya terminar nuestra masita, pues vamos a tamizar y agregar los ingredientes secos que mezclamos en un inicio. Puedes ir añadiendo poco a poco para ir verificando la consistencia de tu masa, que debe de quedarte suave, no seca. Yo, como ves, la voy añadiendo toda de una sola vez. Posteriormente, con la misma espátula iremos presionando, tallando la harina con los demás ingredientes hasta que formemos una masa suave y a no ver rastros de harina suelta. Mientras hago esto, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sea la mejor época para hacer galletas para venta o para la casita? ¿Qué te está pareciendo la receta? Si te está gustando, te invito a suscribirte al canal para que así sepas cada vez que vayamos a subir un nuevo video.
En fin, ya lista la masa, vamos a colocarla sobre papel para hornear. Puedes, como yo, ayudarte de la misma palita. Por encima coloca el otro papel para hornear o solo dobla el papel como te muestro en el video y acomoda la masa. Primero con tus manos y luego pues ayúdate con un rodillo para estirar la masa del centro hacia afuera a formar un rectángulo de unos 4 a 5 milímetros de espesor. Como puedes notar, hacer galletas es de lo más sencillo. Ya tenemos lista la masa, solo que al estar muy suave no podemos cortar las galletitas, así que así bien cubierta vamos a llevar a refrigerar de 30 minutos a 1 hora o hasta que notes que está bien firme. Y unos 15 minutos antes de retirar la masa del refri, enciende tu horno a 180 grados centígrados. En mi caso, pasados 30 minutos yo ya veo la masa bastante firme, así que vamos a cortar. Yo encontré estos cortadores con sellos en el supermercado, pero estoy segura que en línea también los puedes conseguir. La verdad es que son muy prácticos, a mí me encantan porque las galletas ya quedan con un diseño bonito, sin tanto esfuerzo, pero ya sabes que cualquier otro cortador te será de mucha ayuda. Incluso puedes cortar en cuadritos o círculos y al final ya decoras a tu gusto. Es darle rienda suelta a la imaginación y estoy segura que te quedarán también muy bonitas. En fin, como puedes ver en el video, las vamos a ir colocando en un molde para hornear, pero también puedes usar un molde ligeramente engrasado y enharinado sin problema. Ahora, si notas que la masa se pone bastante suave porque hace mucho calor y no te deja formar las galletitas, simplemente refrigera otra vez tu masa. E incluso puedes colocar la bandeja con todas las galletitas en el refri para que así no pierdan su forma. Y aquí te cuento que en total a mí me salieron 27 galletas, pero bueno, te pueden salir muchas más dependiendo del tamaño de los cortadores que tú estés utilizando en casita. Ok, ya listas, llevémoslas al horno que ya debe estar a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlas por unos 10 a 15 minutos o hasta verlas ligeramente doraditas por las orillas y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Las mías estuvieron listas en 15 minutos, pero como cada horno es un mundo, yo te sugiero que vayas revisándolas desde los 10 minutos. Y al sacarlas, te recomiendo las dejes unos 3 a 5 minutos en el molde para que no se te vayan a romper. Y ya después de esto, pues vamos a pasarlas o a colocarlas en una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Y mira qué lindas que quedan con ese colorcito que me encanta por las especias que usamos. Pero bueno, aquí te cuento que mientras estas galletas se horneaban, tomé los sobrantes de la masa, con el rodillo estiré y guardé en el refrigerador para así cortar más galletitas. Nada del otro mundo, pero había olvidado comentarlo. Y pues ya nada más queda colocar las galletitas en una lata, en alguna caja de cartón, frasco o lo que tú desees para compartirlas o venderlas. Te encantará su sabor. Son perfectas para esta temporada tan bonita. Además son deliciosas y muy fáciles de hacer. Mira lo doradita que está por todos lados. Lo crujiente que queda por fuera, pero muy suave por dentro. Si te gustan las galletas Lotus, esta receta te será de mucha ayuda porque así ya puedes prepararlas en casa y además darles un diseño muy bonito. Pero bueno, pues eso es todo. Aprovecho este momento para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo y a ti que estás viendo este video. Muchas gracias de corazón. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.